en este inicio de semana les proponemos continuar con el ciclo de entrevistas a candidatos y candidatas a la Intendencia de Montevideo. Hoy es el turno de Verónica Piñeiro, una de las candidatas a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. ¿Qué propone para Montevideo? ¿Cuáles son sus ideas? Con ella hablaremos también con el panel. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Bueno, y como ustedes saben, aquí en Lado B vamos a invitar a todas y todos los candidatos que van a pelear por la Intendencia de Montevideo. Vamos a hablar con todos ellos. Hoy es el turno de Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Verónica, un gusto tenerte por acá en Lado B. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bien, y arrancando la campaña. Sí, ¿no? Estás calentando motores, digamos. Sí, estamos conformando los equipos, terminando de delinear la campaña, las principales estrategias y bueno, ahí estamos trabajando con muchos compañeros y compañeras. Ahí está, nos acompañan también Mariana Contreras, Martín Duarte, Daniel Buquet, ya los vamos a incorporar a la charla. Te lo decía recién, te escuché decir que volvías de un viaje de China y en una escala allí en San Pablo te llamó Juan Castillo para comunicarte o preguntarte si podía manejar tu nombre como una de las candidatas. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Fue sorpresa total? ¿Ya había como algún indicio que podía ir en esa línea? Fue una sorpresa, no había comentarios previos ni ninguna propuesta previa hacia eso. Se venían obviamente el momento de empezar a ver cómo era el tema hacia el plenario departamental. Y bueno, y ahí me propone la posibilidad de manejar mi nombre para eso, un montón de características que él resaltó en esa llamada. Ahí lo que le pedí fue tiempo, sobre todo primero para llegar a Uruguay y pensar con tranquilidad. Pues la idea me fue entusiasmando a partir de conversaciones tanto con Juan Castillo como con otros compañeros, también compañeros independientes que me llamaron y me plantearon también esa posibilidad de la de manejar el nombre. Y lo primero ahí fue que se manejara el nombre con la posibilidad de buscar grandes acuerdos, ¿no? Eso que hace el Frente Amplio, construyendo candidaturas, buscando la posibilidad primero de ir hacia una candidatura única y si esos acuerdos no se concretan, también, bueno, seguir construyendo acuerdos de cara al plenario. Vos militás desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años en el Frente Amplio. De hecho, tu candidatura a la convención fue la que más votos tuvo. El resto de los candidatos tuvo que ir a una segunda instancia con acuerdos previos para también, bueno, que se terminaban proclamando los otros dos candidatos del Frente Amplio. ¿De qué diagnóstico partís? ¿De cómo está Montevideo al momento de encarar esta campaña? Bueno, lo primero respecto al apoyo del plenario, la verdad que fue muy gratificante para mí, ¿no? Como militante independiente es bien importante ese punto de partida desde el apoyo también del movimiento y que eso se vea representado en el plenario. Y un diagnóstico de Montevideo que también está en las bases programáticas de la departamental de Montevideo, que se terminan de aprobar ahora, de que hay que trabajar hacia un proyecto político que enamore a los montevideanos y montevideanas, que vuelva a sintonizar con lo que los vecinos y vecinos quieren y esperan de la ciudad donde viven, ¿no? Montevideo viene siendo gobernada por el Frente Amplio hace 35 años, cuando en el 90 asumió Tabaré Vázquez.
realizó cambios y transformaciones muy profundas, ¿no? Montevideo no es el mismo que antes de que estuviera el Frente Amplio, las transformaciones se fueron dando. Estamos en un momento, en una situación de la realidad que hace que tengamos que plantearnos transformaciones profundas, plantearnos objetivos desafiantes y muchas veces transformar lo que nosotros mismos hemos transformado y sobre todo en algunos temas en los que obviamente con esa actitud también crítica que tenemos los frente amplistas de nuestras prácticas, bueno, hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que hay que transformar de forma radical. Hablas de transformar de forma radical. De hecho, bueno, Martín Ledesma, dirigentes del Partido Nacional y de la coalición de gobierno a nivel nacional, hablan de que el modelo del Frente Amplio está agotado, que no ha podido solucionar los problemas grandes de la ciudad, basura, movilidad. ¿Cómo tomás esas críticas? Nosotros tenemos desafíos, ¿no? La realidad es muy cambiante, una ciudad capital, un departamento que es capital, tiene tensiones y desafíos que se van transformando en el tiempo, ¿no? Muchas veces se plantea, el Frente Amplio no pudo resolver en estos 35 años los problemas de la gestión de residuos. Eso no es así, hemos hecho cosas que han permitido resolver en diferentes momentos situaciones complejas. Hoy estamos en una situación que no es la que yo querría, ¿no? En el punto de vista de la limpieza, de la gestión de los residuos y sobre todo de la limpieza, y eso implica que tenemos que pensar en una transformación más profunda. Tenemos un desafío de gestión, pero también un desafío político de proponer cosas que sintonicen con lo que quieren los montevideanos. Ahora vamos ahí esos temas que están presentes también de la ciudad. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Todo bien? Bienvenida. Sí, gracias. Yo quería preguntar por el tema de las alcaldías, ¿no? Porque en esta hegemonía que frente amplista que parece Montevideo hay tres pintitas multicolores. Hace 10 años el Frente perdió los municipios de la costa, ¿no? De la parte de la costa con mayor poder adquisitivo. Y después, curiosamente, hace 5 perdió, yo no me acuerdo la letra del municipio, F, ahí va, que es una zona todo lo contrario, ¿no? ¿Qué evaluación hacen de esa pérdida? Pero además, ¿cuál es la estrategia del Frente para recuperar esos municipios? Bueno, ahí la evaluación de que la descentralización es necesaria y que hay que profundizar la descentralización. Ahí Montevideo es pionero en la descentralización, ¿no? Primero con los centros comunales y los consejos vecinales tuvo un inicio, dio inicio a ese proceso de descentralización. Después con los municipios fue conformando esos territorios que quizás son muy extensos para una sola gestión, ¿no? Para un solo municipio. Ahí está el desafío de poder, de nuevo, ¿no? El desafío político de sintonizar con lo que los vecinos y vecinas esperan del departamento de la ciudad, también poder ser claros en la explicación de qué representa un municipio, qué potencialidad tiene para la territorialización de las políticas departamentales y la llegada a territorio de esas políticas en la articulación con el municipio, ¿no? Pero siempre ahí el proceso de descentralización es uno de los temas desafiantes para el Frente Amplio. Daniel Buquet, ¿cómo andás? Bien. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer para mí. Bueno, te escuchamos. A ver, ¿cómo lees esta candidatura de Verónica también? Primero un agradecimiento a la producción, sí, porque me han tocado las dos candidatas a intendenta, que creo que hay solo 2 mujeres. En Montevideo sí. Claro, eso bueno, porque estamos aquí. En la entrevista con Virginia Cáceres. Exactamente. Ahí está. Y lo celebro en este caso de nuevo, que haya candidatas mujeres. Ajá. Igual Montevideo ya tuvo intendentas, no es esto una... En la perspectiva del triunfo no sería una novedad absoluta, pero lo seguimos celebrando. Segundo, la multiplicidad de candidaturas. Y hago conexión con el municipio F. A ver. No sé cuál es la valoración del Frente Amplio, pero el Frente Amplio no le dio mucha importancia al municipio F y, entre otras cosas, no compitió. No hubo competencia interna. Y eso puede ser un factor que haya desalentado la movilización electoral, porque cuando vos tenés competencia interna se mueven los sectores que apoyan las distintas candidaturas, ¿no? Y si no, bueno, probablemente alguno se desentiende. Y un detalle interesante, porque Montevideo, junto con la mitad o más de la mitad de los departamentos del Uruguay, tiene un sistema de partido predominante. Es decir, no es que no sean democráticos, porque hay elecciones, son verdaderas, no hay fraude, pero gana siempre el mismo. Y eso de Montevideo es un caso. Hay muchos departamentos blancos, por ejemplo.
Y es interesante que cuando vos tenés esta estructura de partido predominante, bueno, algo de democracia falta, la democracia no es la mejor. Ahora, cuando el partido predominante ofrece competencia interna, entonces allí la democracia aparece adentro del partido, ¿no? Esto hay un clásico de la literatura en Estados Unidos con los estados del sur de Estados Unidos donde predomina el Partido Demócrata. ¿Y dónde está la democracia allí? Bueno, en las primarias demócratas. Claro. O sea, igual hay incertidumbre sobre el resultado electoral. Entonces, bueno, que haya una candidata mujer, por supuesto, que sea Verónica, quien conozco desde hace tantos años, me parece fantástico. Y que el Frente Amplio tenga multiplicidad de candidaturas con esos perfiles, además, que creo que son tan distintos y tan con tanta potencia, capaz que cada uno en su espacio. Obviamente, cualquiera que vaya a ser el intendente va a tener que ocuparse de todo, pero por un lado tenés urbanismo, por otro lado, no sé, gestión, economía, ¿no? Y acá tenés, bueno, sobre medio ambiente, ecología, los temas de residuos, arroyos, yo qué sé. Entonces, el Frente Amplio se presenta con potencia electoral. No digo que si fuera con un candidato único perdería la elección, porque ha ganado con candidato único, pero cuando tuvo alguna candidatura única que tampoco fue promovida de la mejor manera, tuvo su peor votación en la historia. Y la multiplicidad de candidaturas con esta diversidad de perfiles, yo creo que al Frente Amplio lo favorece. Ahora, Verónica, tomo esto que dice Daniel, ¿no? Más allá de que el Frente Amplio está definiendo su programa, ¿cómo te imaginas esa campaña? El hecho de que la fuerza política tenga 3 candidatos y esa diversidad que decía Daniel recién. Bueno, es una campaña que se cumple la interna y la elección en el mismo momento electoral, ¿no? En el mismo acto electoral. Es una campaña que obviamente la unidad, como siempre, en el Frente Amplio va a primar, un programa único en el que cada uno, tanto Mario, Salvador como yo, pondremos los énfasis y pondremos las miradas y las diferentes propuestas que delinearemos con nuestros equipos. Yo creo que eso va a ser una campaña que se va a complementar muy bien y que tenemos para hacer en un periodo muy cortito. Es una campaña muy condensada, pero en la que, bueno, haremos nuestras propuestas, ¿no? Tanto tenemos los 3 el mismo compromiso de hacer que el Frente Amplio sea gobierno en Montevideo y para eso trabajaremos y también en conjunto con los compañeros y compañeras de cada uno de los territorios y de los municipios para también lograr ese acceso a los gobiernos municipales, ¿no? Tanto quien sea alcalde o alcaldesa y la integración de los consejos. Martín Duarte, ¿cómo andás? Wilmar, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Vero, un gusto verte por acá. Capaz que Daniel me ayuda en este razonamiento, porque es interesante, lo decía Wilmar al empezar, el apoyo que recibiste del plenario departamental en torno a la votación. En una primera votación fuiste la única que alcanzaste los votos como candidata y luego terminaste en el primer lugar. Habla un poco del apoyo de las bases, de la estructura de la militancia de alguna forma, ¿no? Y por otro lado está el apoyo de los sectores, que en el caso tuyo, bueno, tenés el respaldo del Partido Comunista, entre otros sectores. El caso de Casa Grande definió, y el Partido Socialista también, presentar 3 listas. Constanza Moreira te respaldó. Y yo tengo ahí voy con el respaldo de Daniel, ¿no? Esa mirada que, a diferencia de lo que pueden pasar en las elecciones nacionales, y que de hecho las departamentales son otro juego, ¿no? Y esa correlatividad entre el sector político y el voto final, a veces no hay tanta fidelidad. No sé cómo lo ves vos y en particular cómo salir a convencer también al votante que por ahí no es del sector que te apoya específicamente. Bueno, ahí es hacer una campaña que obviamente va a tener el contacto con los y las frente amplistas organizados en los comités de base, la estructura territorial del Frente Amplio, que le permite tener una inserción y un arraigo en cada rincón de Montevideo, permite ahí generar una campaña y la posibilidad de que escuchen y nos escuchen los frente amplistas y las frente amplistas organizadas y también poder tener ahí una amplificación hacia los vecinos. Yo creo que en las propuestas que vayamos a realizar, en cómo desarrollemos esa campaña de contacto, creo que es una campaña que tiene, al ser una campaña departamental, también un componente muy grande de recorrida en los territorios, en cada barrio, en cada lugar.
y ahí va a estar la forma en el diálogo y en el encuentro con los vecinos y vecinas, tanto los vecinos y vecinas organizados en el Frente Amplio como con vecinos que no son tan próximos a la organización. Pero ahí el desafío de hablarle a todos y todas y poder convencer con las propuestas. Vayamos a los temas, ¿no? La basura, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que propones en ese sentido para mejorar la ciudad? Ahí, como les decía, el Frente Amplio tiene que tener la capacidad de tener esa valoración crítica de su práctica. ¿Pero vos pensás que eso falta? ¿Que el Frente Amplio yo creo que ahí, no reconoce eso? No, el Frente Amplio reconoce, pero tiene que tener la capacidad de, a partir de esa visión crítica, poder pensar en nuevas transformaciones, ¿no? Y obviamente eso da un piso para poder pensar transformaciones más profundas, ¿no? El sistema de contenedores en Montevideo llegó a su límite, ¿no? Esto que se instaló en 2004, en la segunda gestión de Mariano Arana, la contenerización de Montevideo, ¿no? Toda el área urbana de Montevideo pasó a tener el mismo sistema de recolección y eso llegó a su límite. Llegó a su límite tanto por la presión que tiene el sistema en las áreas más consolidadas, en las zonas más centrales, por el hurgado, ¿no? Por quienes están en situación de calle y tienen esa estrategia de hurgado para conseguir materiales o alimento en los contenedores, y en las zonas más periféricas también por la clasificación ¿Pero qué informal. implica, Verónica, que llegó a su límite? ¿Que es eliminarlos, sacarlos? Y hay que trabajar hacia una transformación del sistema de recolección. Tiene que tener una diferenciación. Esto es, como les decía, es todo homogéneo en el departamento, en el área urbana, todo es con contenedores. Hay que pasar a la diferenciación. ¿Y esto qué implica? Tener en diferentes barrios, según la realidad de cada barrio y sus características, la posibilidad de implementar otro sistema de recolección. Y ahí es el intrapredial, que ya se han generado algunas experiencias, como es intrapredial en grandes complejos habitacionales o en cooperativas, y eso es que cada uno de esos complejos tenga un sistema de recolección con los contenedores dentro del predio, que puedan tener contenedores para residuos mezclados y para materiales reciclables, que eso ya implique también el esfuerzo y la voluntad de clasificar ya en origen para separar esas dos vías de recolección. Esa es la intrapredial, y los grandes complejos y edificios y las cooperativas tienen que ir hacia ese sistema. Después el intradomiciliario, que también se ha hablado acá, y que Santiago Vázquez y Pueblo Bayuá ya cuentan con ese sistema, y eso es 2 contenedores en cada una de las casas, con también el material, los residuos o la basura mezclada y los materiales reciclables, que eso hay que extenderlo a otros barrios, y vamos a extenderlo a otros barrios, como puede ser Malvin o Lezica, ¿no? Barrios que dan la posibilidad, según la tipología de las casas, de tener esos contenedores intradomiciliarios. Y después recolección manual, que es algo que se da también en zonas de baja densidad poblacional, y eso es, por ejemplo, en algunos barrios que se ha cambiado y también en asentamientos, que pase un motocarro o un camión que en determinados días de la semana, un horario determinado, pasa y las personas le dan los residuos generados en su hogar. Eso ya se hace en Bajo Valencia y en Casabó. Hay que transformar radicalmente la forma en que se gestiona, ¿no? En esa gestión logística de los contenedores hay que aumentar también la recuperación de materiales reciclables, y eso se va a poder dar a partir de que en cada hogar van a tener la posibilidad de ya separar en origen esos materiales. Eso implica también el compromiso de los vecinos y las vecinas a hacerlo, y también el separar los orgánicos, ¿no? Se ha iniciado un proceso de compostaje también, y de brindar composteras para las casas y algunas composteras comunitarias. Eso tiene la posibilidad de avanzar mucho, y también genera la posibilidad de reducir el volumen de lo que va a Felipe Cardoso. Daniel, pensaba también que la oposición se ha encargado en el último tiempo de tirarle este tema al Frente Amplio en Montevideo, ¿no? La basura, de poner el tema en agenda, de que sea un tema político, de que esté presente en cada una de las campañas. Te pregunto cómo lo ves eso, también unido a los temas ambientales. Si en la política recurrir a temas ambientales también ha dado resultados. Venimos de un periodo en el que se creó un Ministerio de Ambiente, y que, por ejemplo, también era una promesa de campaña, y después vinieron las críticas de que no tiene relevancia, de que le faltan recursos. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, lo primero es que es natural que la oposición critique al gobierno y pretenda sustituirlo, señalando sus defectos, aquellos aspectos
los que no ha logrado los mejores resultados o que capaz que los logró en algún momento, pero luego se deterioraron. Y creo que el tema de la basura es un tema muy relevante, que la gente siente y que por eso, en fin, el partido de la coalición republicana y sus candidatos lo van a tener en el centro de la cuestión. Eso es natural. Los temas de medio ambiente, bueno, la candidata es la que sabe de esto. Yo entiendo que efectivamente, si vos ves, por ejemplo, en encuestas, opinión pública, como tales, o en abstracto, si vos querés, no son una prioridad. Hay mucha gente que le importa y tenemos partidos ecologistas, ¿no? y lo ponen como primera prioridad, pero son mucha gente que son minorías. Ahora, cuando vos conectás los problemas ambientales con problemas cotidianos de la vida, porque la contaminación de arroyos, donde hay basurales y donde eventualmente aparecen enfermedades, son cosas que la gente sufre, ahí a la gente le quiere que vos le resuelvas el problema. No le importa si se llama medioambiental, ecológico, o sacame la basura de acá y limpiame el arroyo. Entonces, bueno, yo creo que incluso este tipo de cosas pueden servir para contribuir a un proceso que se da en el largo plazo, que es la educación ambiental, ¿no? Es decir, que la gente empiece a entender, bueno, cómo todas estas cosas están conectadas, ¿no? Claro. Más allá de la cuestión más abstracta o más allá de salven a las ballenas, ponele, que es algo que capaz que nos resulta distante, bueno, nosotros vivimos en un medio ambiente y la calidad de nuestras vidas en parte es función de la calidad del medio ambiente. Mariana. Sí, porque tocaron los temas medioambientales. Ay, entonces ya saltaste sí, ahí, ya se te encendió la alarma. Pero no, y quería hacer otra pregunta sobre saneamiento, pero con este tema de la basura en realidad. Te escucho a vos, el otro día estuvo Vergara también, y creo que Esqueloto también. Más o menos la respuesta es la misma, con algunos matices en todos, pero me voy a poner un poco en Doña María, porque a mí me parece que hay algo que como montevideanos no nos conforma de esa respuesta, y tiene que ver con que hace muchas décadas que el Frente está en la Intendencia de Montevideo. Entonces, es verdad que el Frente ha solucionado cosas, y que el problema es un continuo, ¿no? No es que ahora apareció algo nuevo, entonces un intendente nuevo tendría que resolver este problema nuevo. Lo que llama la atención es que en ese continuo donde el problema está y la intendencia sigue estando en las mismas manos, no haya como una elaboración que pueda incluso adelantarse a ciertos hechos, ¿no? Porque este tema de que el consumo ha crecido y que entonces crece la basura, bueno, es una cosa que es casi obvia, digamos, ¿no? En este mundo capitalista y consumista, ¿no? Es casi algo que se puede prever. Entonces, creo que a los montevideanos no nos termina de conformar la respuesta, porque hay algo ahí como como si fuese una cartita escondida, ¿no? Algo que falla en la gestión verdaderamente, y la Intendencia no lo reconoce, ¿no? Me parece que hay algo de eso, de no reconocimiento, de un problema, de no saber adelantarse, o de no encontrar una respuesta que debería estar después de 30 y pico de años. El problema de la gestión de los residuos es un desafío para todas las ciudades, ¿no? Y sobre todo ciudades capitales y con gran densidad de población. Yo no sé si el tema es adelantarse, cambiar la gestión de residuos implica, y transformarla implica cambiar la cadena de la bicicleta con la bicicleta andando, ¿no? No podemos parar y hacer una transformación de una, sino que implica estar arriba del tema. La Intendencia de Montevideo ha generado mucha información y también mucha capacidad de tener datos para poder conocer de antemano y planificar mejor la logística y la recolección, ¿no? Y eso implica algo que ha tenido un cambio sustantivo en este último tiempo, que capaz que no repercute en lo cotidiano, pero que sí en el sistema de recolección y en la gestión de ese sistema ha dado buenos resultados en la aplicación de tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros necesitamos conocer cómo se comportan ese sistema o la gestión, cómo se generan los residuos, para poder diseñar y planificar ese sistema de recolección.
Lo que es claro acá es que los sistemas no son únicos y la solución no va a ser permanente, ¿no? Yo estuve en Nueva York en un momento en que iban a cambiar el sistema de recolección y iban a pasar a tener contenedores en calle similares a los que tiene Montevideo hoy, ¿no? Pasar del sistema de contenedores adentro de los edificios o en las cerquitas que tienen los edificios, en esas características que tienen los edificios ahí en Nueva York, para pasar a tenerlos en calle porque generaba un problema ahí. Y eso se va transformando y la realidad no se queda quieta, ¿no? Lo que cambia o lo que presiona el sistema de recolección son diferentes cosas en diferentes momentos, ¿no? Cuando se instaló el sistema de contenedores en general para todo la zona urbana, dio resultados y esos resultados fueron decayendo en el tiempo, ¿no? Y ahora el sistema está en su límite y no se puede seguir mejorando haciendo soluciones incrementales, ¿no? O capaz que soluciones que permitan emparchar o mejorar. Se precisa un cambio profundo y ahí creo que, como decís vos, los vecinos y las vecinas lo ven y necesitan que el cambio sea profundo. Creo que esa diferenciación o ir hacia sistemas diferentes en cada uno de los barrios según las características que tengan, creo que puede ser una de las líneas para avanzar en la mejora de la limpieza, ¿no? Retirar el residuo del espacio público y que esté el menor tiempo posible en el espacio público para que no esté circulando por ahí. Martín, vuelvo contigo. Sí, la oposición ha puesto el foco en potenciar algunos servicios, en particular haciendo foco en la limpieza y en la movilidad, en detrimento de otros servicios. De hecho, ha habido propuestas, ya le hemos analizado, desde cierre de algunos servicios hasta equilibrar un poco el balance financiero para potenciar los recursos en determinados lugares. ¿Qué mirada tenés vos en particular a la hora de todos los servicios que brinda la Intendencia? Hemos hablado también del rol de las policlínicas, por ejemplo, municipales, y esta mirada que también ha aparecido dentro del discurso e insisto, digo, capaz que tratando de potenciar donde se encuentra el foco del mayor problema que tiene hoy la Intendencia, tanto en basura como en movilidad. Sí, pensar en un gobierno departamental tiene que hacer las cosas primordiales, ¿no? Ese alumbrado, barrido y calles como se plantea, es pensar en un gobierno departamental del siglo XIX, ¿no? Los gobiernos departamentales ahora han desarrollado capacidad de tener otros programas, de ir hacia otras políticas. El Frente Amplio desde los 90 ya, a partir de la descentralización, de la profundización de ciertas políticas también culturales, por ejemplo, descentralizadas en los barrios, fue hacia una potenciación de lo que es el gobierno departamental y las capacidades de territorialización de las políticas en el departamento. Y eso es pensar en un gobierno departamental del siglo XXI que tiene que hacer más cosas, tiene que hacer las básicas y tiene que hacer más cosas y las tiene que hacer mejor. Creo que ahí es una diferencia sustantiva que tenemos con lo que proponen los candidatos de la coalición republicana y lo que está proponiendo el Frente Amplio. En caso de la movilidad es un tema que está presente, lo hemos hablado con todos los candidatos del oficialismo, de la oposición, en distintos desafíos, la cantidad de aumento de cantidad de autos que tenemos en Montevideo, fortalecer el transporte público, las ciclovías, acortar los tiempos de viaje. ¿Qué mirada tenés y qué propones en ese sentido? Bueno, ahí una cosa que es clave es que hay que darle... No podemos seguir construyendo la infraestructura para darle el mismo lugar o darle más lugar, por ejemplo, a la cantidad de autos que hay y al transporte público y a las ciclovías, porque el espacio en la ciudad y en el departamento es finito para esas vías, ¿no? Y ahí hay que ir hacia una priorización de quienes tienen prioridad en ese transporte, ¿no? Cómo se mueven, y ahí obviamente la caminabilidad, las ciclovías, ¿no? El transporte activo que tenga infraestructura segura para desplazarse, y también el transporte público tienen que tener la prioridad para moverse en las vías, y eso implica tomar medidas, algunas concretas y en el mediano plazo, ¿no? De hacer vías exclusivas en las calles, por ejemplo, para el transporte público, y que eso permita agilizar el movimiento del transporte público, llevar adelante infraestructura para movilidad activa como ciclovías, o también la pacificación de algunas zonas que permitan que los viajes a pie y esa movilidad activa, muchos de los viajes a pie que se hacen en Montevideo se hagan de forma segura, ¿no? Y eso es pensar en darle prioridad a algunos en el tránsito sobre otros, permitiendo que lo que se muevan sean el movimiento de las personas en la ciudad de una manera dinámica. No podemos pensar en que queremos hacer más fluido el tránsito con
dándole el mismo espacio al transporte individual que al transporte colectivo y a la movilidad. Hoy hablar de movilidad en Montevideo no es solo hablar de nuestra ciudad, es hablar de Canelones, es hablar de San José, es hasta Maldonado, incluso me animo a decir, es esa conexión que tiene con otros departamentos. Allí sobre la mesa hay distintos proyectos, desde el famoso tren, del que se viene hablando hace mucho, el proyecto del CIMBE. ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Pensás en otro, por ejemplo? Y ahí yo les decía que hay una agenda más de corto plazo en la movilidad y tiene que ver con esto, en cómo generar acciones concretas que permitan una mayor velocidad del tránsito para el transporte público, el transporte colectivo. Y quizás esa agenda metropolitana es una agenda también a más mediano plazo, ¿no? Que requiere obviamente la articulación con el gobierno nacional y con los gobiernos departamentales que son parte de esto. Y bienvenidas las propuestas, pero creo sí que tienen que ser parte de un plan más global y de una mirada global de lo que es el transporte metropolitano, ¿no? No solo pensar algunas vías, sino cómo de manera estratégica vamos pensando ese proyecto de mejora de la movilidad metropolitana, pensando no solo en algunas vías, sino incorporando todo y darle una etapabilidad, ¿no? Por ejemplo, como pasa con el saneamiento y los planes de saneamiento en Montevideo, ¿no? Con objetivos que se van modificando en el tiempo y que permiten un avance de esa infraestructura pública que va brindando mejoras sustantivas en la calidad de vida. Acá apunto a tu formación en ambiente, a tu conocimiento, un poco lo que hablaba con Daniel recién. ¿Qué pasa con los temas de ambiente? Tenemos un Ministerio de Ambiente. A las nuevas generaciones lo tienen como un poquito más incorporado, quizás los más grandes es como que cuesta identificar algunas cosas. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Nosotros tenemos políticas públicas que van en favor del ambiente. ¿Cómo estás viendo el Uruguay en ese sentido? Bueno, en ese sentido, el Ministerio de Ambiente necesita muchas más capacidades y capacidades y ser fortalecido para poder llevar adelante políticas públicas de protección del ambiente, ¿no? Políticas ¿Eso no pasa hoy, pensás? Y es un ministerio que es débil frente al resto de los ministerios, ¿no? El argumento de generar un ministerio, darle categoría de ministerio al Ministerio de Ambiente para que discuta en igualdad en un Consejo de Ministros es algo para lo que el Ministerio requiere mayores capacidades, ¿no? Y eso es poder discutir de igual a igual con quien desarrolla la política pública productiva, ¿no? Y ahí cómo se administra esa tensión de cómo la producción se ve confrontada con la protección ambiental, cuando en realidad, y el Frente Amplio lo ha planteado así, no es un freno al desarrollo, sino que en realidad proteger el ambiente, proteger los sistemas naturales, proteger el suelo y el agua, son los medios que sustentan la capacidad de crecimiento y de desarrollo del país. Verónica Piñeiro, gracias por tu visita. Antes de mayo vamos a hacer una segunda vuelta con todos los candidatos, así que te esperamos por acá, ¿te parece? Muchas gracias. Gracias por tu visita. Pausa y me quedo conversando con mis compañeros. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, en este lunes caluroso de verano. No aquí adentro. No acá, porque acá está el aire prendido y es como estar en el mes de junio más o menos. 28 grados. Bueno, en cualquier momento se viene la lluvia. Sé que quieren hablar de muchas cosas. De hecho, en la pausa intercambiaron. ¿Quieren hablar de cargos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasa con los cargos? ¿Hay malestar con los cargos? Hoy se dio la primera reunión en Torre Alemania, donde estuvieron presentes los negociadores por cada. Claro. Se habló mucho del interlocutor, sobre todo en el Partido Nacional y el Partido Colorado, que terminaron siendo Delgado y Ojeda. Ahí está. A la hora de negociar estos 34 cargos que, a modo de espejo, el Frente Amplio, al igual que el gobierno de la calle Pou, brindó, ¿no? Sobre todo en entes y en organismos de contralor. Comentábamos con Mariana que hay algunos pedidos también que se hizo por parte de la oposición a la hora de, por ejemplo, la Comisión Mixta de Salto Grande, que estuvo ¿qué tema? en el eje de la crítica del Frente Amplio y para evitar males mayores de futuro, la oposición dice, ustedes nos criticaron, nos gustaría tener a alguien presente dentro de la dirección para evitar futuras maniobras, en este caso abriendo el paraguas de alguna forma, ¿no? Sí, con todo lo que generó Salto Grande en este periodo, ¿no? Totalmente. Y después, ya circularon algunas fotos, ¿no? Del caso de Manini, de Pablo Mieres, que también estuvieron presentes. Identidad Soberana, Saya estuvo presente y sacó una foto de afuera de la torre que no vamos a negociar ningún cargo, un poco en esa estrategia que también tiene. Claro, Saya lo había dicho eso, ¿no? Sí, de que él no fue, quería. escuchó, pero no va a estar Participó presente. De la reunión, pero no
Ajá. Bueno, ¿y vos cómo lo ves, Daniel, todo esto? Bueno, primero forma parte de una secuencia, el gobierno futuro arranca un proceso de transición y a lo largo de todo este proceso estamos en una secuencia de anuncios. Y si bien este asunto de la designación de los directores de los entes no es algo que se tenga que hacer antes del comienzo del gobierno, y de hecho lo tiene que votar el Poder Legislativo una vez que se envíen las propuestas del Poder Ejecutivo, es un asunto que ha tenido como una peripecia curiosa a lo largo de la historia, ¿no? ¿Sí? Porque los entes autónomos se inventaron hace más de 100 años y desde entonces fueron usados, y yo te diría que hasta la salida de la dictadura, o hasta la dictadura en principio, como un ámbito de cogobierno entre los dos partidos tradicionales, que fue de lo que siempre se habló. Lo digo por esta idea de que estos cargos son de contralor. En realidad no existen cargos de contralor. Un director de un ente es un director de un ente, es tan gobernante como cualquier otro, salvo que el ente tiene un presidente. Bueno, el presidente está por encima de los demás directores, y después los directores son directores. O sea, forman parte del gobierno. Y te discuten en otros entes, por ejemplo, que no está bien el cogobierno, y los profesores de secundaria, ahora que se habla de restablecer los desconcentrados, dicen, bueno, pero nosotros no cogobernamos. Esto era un formato de cogobierno entre los partidos tradicionales, que a la salida de la dictadura Sanguinetti nombra a algunos directores del Frente Amplio como para dar una señal de unidad nacional que tenía mucho sentido saliendo de una dictadura, pero que luego vuelve a ser una distribución de cargos entre blancos y colorados hasta que gana el Frente Amplio. Y el primer gobierno del Frente Amplio tuvo un lío con esto, se trancó. No es que los negó de entrada, pero hubo unos chisporroteos ahí entre Vázquez y Larrañaga que terminaron con todos los cargos de todos los entes autónomos en manos del Frente Amplio. Sí, de hecho ahí está esa historia de Larrañaga enojándose y diciéndole, bueno, no queremos ningún cargo, No queremos quédate con todos los cargos. Quédate con los cargos. Entonces estamos viviendo un proceso, bueno, se vivió, si vos querés, durante los gobiernos del Frente Amplio, una especie de resignificación del sentido del lugar de la oposición en los entes autónomos. Y ahí es que apareció esta idea del contralor. Ajá. O sea, el gobierno tiene unos cargos que son mayoría, obviamente, en todos los entes, por lo tanto pueden decidir la orientación de la política o tomar las decisiones que pretendan, pero está presente la oposición, que tiene la información, que tiene voto, que tiene voz y todo lo demás. No hay una... La regla es que vos precisás, bueno, en principio una mayoría especial para designarlos a los directores, y eso viene de esta idea de que era un cogobierno, Claro. que le tocara a los dos partidos. Tuvo fórmulas, la famosa fórmula del 3 y 2 de la Constitución del 52, ahí era obligatorio. Había 3 para el ganador de la elección y 2 para el que perdía, en aquel modelo de colegiado, además, donde el perdedor estaba dentro del Poder Ejecutivo. Eso era el cogobierno. Bueno, ahora se pasó a esta fórmula donde la oposición al Frente Amplio interpretó que sus cargos son cargos de contralor. Y entonces allí la discusión, más allá del sentido de estos cargos y la función que cumplen estos directores, que efectivamente muchas veces cumplen una función de denuncia de algunas de las políticas que llevan adelante los directores, es esta cuestión, digamos, de cuántos cargos le tocan a cada uno. Sí, básicamente. Y bueno, y acá tenemos dos regateos, ¿no? El del gobierno con la oposición, o sea, el paquete de cargos que el gobierno le ofrece a la oposición, le ofrece lo mismo que recibió del gobierno anterior, pero la que va a ser, el actual gobierno que va a ser oposición, dice, bueno, pero yo tenía mayoría, vos ahora no tenés mayoría, me tenés que tirar con algo más. No me alcanzan los 34, Claro. Bueno, ahora quiero algo más. ¿No? Y después tenés el regateo interno, Claro. porque en principio da la impresión, más aún porque Salles se excluye, y entonces los cargos son para los partidos de la coalición republicana, que ellos deberían distribuírselos internamente, cosa que yo, no sé, ustedes los periodistas capaz que saben algo, que hayan acordado.
de qué se trata. Sí, de hecho, eso pasó y hay un poco lo que decía Martín. Recordamos todo lo que generó internamente en cada uno de los partidos. El Partido Nacional fue ese cruzo entre Delgado y Javier García, lo que pasó entre Ojeda y Bordaberry y el Partido Colorado. O sea, hay negociaciones previas, internas en cada uno de los sectores para llegar a esto también, ¿no? Pero, que ahí pesan mucho también los votos. Y también hay figuras políticas que en el caso de no acceder, estoy pensando por ejemplo en un Jorge Gandini, en un Pablo Mieres, ¿no? Sale un poco del ruido político también, ¿no? Bueno, Manini mismo. Claro. Manini. ¿Qué Bueno, va a pasar con Manini? Sí, yo no sé si lo ven como director No. En general es para... Sí, a Manini no lo veo. Capaz que el caso de Mieres y Gandini sí. Pero Mieres, Mieres ya estuvo fuera del... es decir, de hecho, él fue senador en los gobiernos del Frente Amplio. En uno de los periodos fue senador. En los otros no fue electo y creo que tampoco estuvo en la dirección de un ente. O sea, él o fue legislador o fue ministro o estuvo en el gobierno, digamos, pero no con un cargo que le corresponda o que se le asigne a la oposición. Son cargos no para el principal líder de un partido, más allá que sea un partido chico, ¿no? Son cargos para otra línea dirigencial que muchas veces sí vienen a compensar el estado de desocupación de algunos dirigentes que, en fin, no fueron electos, no fueron reelectos como senadores, como diputados o cosas por el estilo que puede pasar. No sé, Gandini podría, sí. Hay otros también de renombre, digamos, que quedaron fuera. Hay que ver si están en esta negociación también, ¿no? Sí. Pero es un paso necesario. Lo interesante acá, y a diferencia de lo que pasó con los gobiernos del Frente Amplio y con el actual gobierno que está terminando de la coalición, es que todos estos gobiernos tuvieron votos para nombrar a los que quisieran. Porque tenían mayoría, porque la legislación, esto lo empecé a decir, no lo terminé, se exige 3/5, pero si no se logran los 3/5, a los 30 días, por mayoría, se pueden nombrar. Ajá. Entonces, los tres gobiernos del Frente Amplio y el gobierno de la calle Pou, o de la coalición, negociaron, digamos, buscando acuerdos, pero sin necesidad, porque podrían haber nombrado a quienes quisieran, como hizo Vázquez en su primer gobierno, ¿verdad? Porque tenía la mayoría. Efectivamente, este gobierno le faltan votos para nombrar a los directores de los entes autónomos por sí mismo, y entonces acá el llegar a un acuerdo pasa a ser algo más importante. Es un buen punto. Bueno, nos quedan pocos minutos. ¿A vos te quedó algo que querías comentar? No, que más allá de que todo parece como de almacenero, sí, ¿no? Esta cosa, y de que hay que esperar a ver cuál es la contrapropuesta que la oposición, la próxima oposición dice que va a hacer sobre esto. A mí me llama la atención que de lo que se hable es esto que decía Martín, de la posibilidad de un cargo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, ¿no? Que es algo que uno puede mirar con cierta sorna, sí, que piden algo así después de todo lo que pasó. Y que no se hable de dos lugares donde van a quedar expresamente afuera, porque así sucedió también en este gobierno, que es la educación y la salud. El Frente no participó en este gobierno y ya ha dicho que la oposición no va a participar, que son dos áreas sumamente delicadas, ¿no? En la educación, bueno, todo lo que implica la reforma, qué sé yo, y en la salud, porque ha sido un lugar especialmente cuestionado por el Frente Amplio, toda la política o no política implementada en este gobierno en ACE, ¿no? Donde vamos a ver qué cosas aparecen, porque la reforma de la salud se vino abajo, ¿no? Bueno, es la última semana de este gobierno, el sábado que viene será el traspaso de mando, ¿no? Hoy que hablábamos en el inicio del bloque del calor y todo, hay como algún plan B, ¿no? En caso de que se den lluvias, como por ahí se están anunciando. Bueno, en el Auditorio Nacional, Adela Reta sí se va. El plan B no es venir al lado B. No, plan B es otra cosa. El lado B es otra cosa. Acondicionar el estudio. Acá, que sea acá. Claro. Sí. No sé si entran todos acá porque van a venir varios, creo. Tengo que ponerte en media ese día. No podemos romper el encanto, hay que mantenernos sin media. Pero bueno, el sábado sí vamos a tener ese evento, ¿no? Que supuestamente hay 14 jefes de Estado que van a venir. Todavía no sabemos qué pasa con Milei, ¿no? Más allá de que tiene actividad en Argentina, si viene o no.
será todo un tema. Tiene algunas cosas por resolver Milei. Hay un problemita interno. En la Argentina alguna que otra asunto para atender. Les agradezco mucho que hayan venido. ¿Les quedó algo? Me queda un minuto si quieren decir algo. Vos tenés siempre Por cosas favor, para no, decir. por favor. ¿Estás bien? No, ¿Miraste el partido con tu nieto ayer? Bueno, sí. Comenzamos, no tiene tanto aguante. Va primero Defensor. Tiene 2 semanas, pero por favor, Defensor es un espectáculo que nadie debería perderse. Ajá. 4 partidos, 4 triunfos al hilo. ¿Y vio todo el partido contigo el nieto de 2 semanas? No todo, no. Y No aguantó. Ajá. Cuando empataron ahí, dijo, ya está. Se fue molesto con el empate. Con el empate. Gracias a los 3. La seguimos en la semana, ¿les parece? Muy bien. Dale, cómo no. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.